Permítanme compartir pantalla. Ok. Ok, ¿la podemos visualizar, muchachos? Ok, entonces, distribución de frecuencias, muchachos. La distribución de frecuencias es una tabla, es una hoja, bueno, más bien es una tabla compuesta generalmente por 5 columnas, en la que nos va a permitir en un conjunto de datos poderlos organizar, poderlos agrupar, vaya, para poder analizar la mayor cantidad de variables que nosotros podamos, que nos interese, principalmente las que les mencioné previamente, que serían medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda, medidas de dispersión, que es la varianza y la desviación estándar, y medidas de posición, que son los cuantiles. ¿Qué cosas se necesitan para los datos agrupados, muchachos? Datos agrupados se necesita primero la recopilación de datos. Necesitamos los datos crudos, y los necesitamos ordenar de menor a mayor principalmente. Una vez ordenados de menor a mayor, entonces ahí lo que tenemos son datos ordenados, ¿ok? No confundan ordenados con agrupados. Es una de las principales diferencias que tienen estas grandes divisiones en la estadística para el estudio de datos agrupados y datos no agrupados. Una vez que nosotros, suponiendo que este conjunto de datos son edades de una población, comenzamos desde más pequeño, que tiene 2, 3, 5, 6, 10, 12, 12, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 27, 29 y 32, habiendo entre estos números datos que se repiten, pues es importante que nosotros los ordenemos de menor a mayor para poder calcular lo siguiente. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Se necesita un tamaño de la muestra o un tamaño de la población, según sea el caso. Generalmente la estadística siempre va a trabajar con muestras, principalmente. Entonces, no va a ser extraño que siempre en las fórmulas encontremos el símbolo n minúscula para obviamente nosotros representar el tamaño de la muestra. En este caso, el tamaño de la muestra es n igual a 20. 20, ¿por qué? Porque son 20 observaciones. De acá para acá son 20 observaciones. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un tamaño de muestra n igual a 20, nosotros podemos, si ya una vez ordenados los datos, podemos encontrar el alcance. El alcance lo vamos a representar con la letra A mayúscula. ¿Y cómo se calcula el alcance? El alcance es el dato mayor y dato menor. Entonces, nosotros los encerramos en corchetes y colocamos 2, punto y coma 32, indicando que el alcance va de la observación 2 hasta 32. Entendiendo esto como el dato menor y el dato mayor. ¿Ok? 4. Nos pide que nosotros calculemos el rango, y el rango lo vamos a abreviar con la letra R. ¿Y qué cosa es el rango? Bueno, hace referencia a la longitud del alcance. Es decir, ¿qué tanto, cuál es la longitud que se refiere el rango? Entonces, para calcular esta longitud del alcance, hacemos una resta. Dato mayor menos dato menor, y nos da igual a 30. 30 sería el alcance. ¿Ok? Entonces, para el número de intervalos, lo vamos a abreviar con la letra K. Y la letra K, aquí mucho ojo, muchachos, si es necesario que nosotros lo calculemos. Lo podemos calcular con la computadora, pero es más práctico y más rápido hacerlo con la calculadora. Entonces, número de intervalos de clase lo abreviamos con la letra K y es 1 más 3.3 logaritmo de n. Y recordemos que n es el tamaño de la muestra. Entonces, 1 más 3.3 logaritmo de 20 es 5.29.
Y si ustedes tienen una calculadora en su mano, o a su, ahí entre sus cosas, por favor, hagan este cálculo para que se vayan familiarizando con el cálculo. Si tienen algún problema, me dicen y lo podemos ir resolviendo. Bueno, aquí en este caso de 5.29 lo dejamos así, 5.29. Para el ancho de clase, bueno, y aquí en el 5.29 es importante considerar el redondeo. En este caso lo podemos redondear al número entero proximal. Entonces, en este caso, como no pasa del 5.5, lo redondeamos a 5. Si hubiera sido 5.5 o 5.59, ahí con toda seguridad ustedes pueden redondear a 6. Pero en este caso, pues es a 5. Para el ancho de clase, lo abreviamos con la letra W. Y para calcular el ancho de clase es una división. Es una división en la que vamos a utilizar el rango y lo vamos a dividir entre el intervalo de clase. Por eso es importante que nosotros consideremos el redondeo, para que cuando nosotros calculemos el ancho de clase, nos dé un número entero, lo más probable. Ojo, cabe mencionar que no siempre va a salir un número entero, puede salir decimal. Y este número, si en dado caso llegase a salir decimal, se respeta tal cual. Número decimal, ahí sí no hay redondeo, ¿ok? Solamente redondeo aplica en el número de intervalos de clase. Para calcular intervalos de clase es necesario que nosotros consideremos lo siguiente. Marcas de clase. Las marcas de clase lo vamos a calcular. Bueno, a partir del 8 al 12 ya es netamente de la tabla. Y ahorita vamos a ver cómo se construye la tabla. Esta que vemos acá, muchachos, es la tabla de distribución de frecuencias. Está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas principales. Y puede haber más, muchísimas más, pero eso lo vamos a ir construyendo poco a poco. Ok, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con I mayúscula y la I minúscula. ¿Qué cosa es la I mayúscula y la I minúscula? Yo acá se los coloco para que podamos nosotros entender qué cosas significan todas estas abreviaciones. Entonces, I mayúscula y I minúscula significa intervalos de clase. ¿Y cómo se llenan los intervalos de clase? Ok, para el intervalo de clase, comenzamos con el límite inferior. El límite inferior en este caso es el 2. Abrimos un corchete y el corchete nos va a indicar que ya no hay un número antes de este número. Es decir, que este es un valor absoluto y que ya no va a haber un valor inferior, sino que comenzamos con el 2 y a partir del 2 es el dato inferior. ¿Ok? Entonces, una vez colocado el 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar el ancho de clase. El ancho de clase, y en este caso el ancho de clase es 6. Entonces, 2 más 6 es 8. Entonces, una vez que ya tenemos este primer intervalo, lo que hacemos es bajar este 8 y a este 8 le sumamos 6. 8 más 6 son 14. Luego bajamos el 14 y al 14 le sumamos 6. 14 más 6 son 20. Luego bajamos el 20 y le sumamos 6. 20 más 6 son 26. Bajamos el 26 y le sumamos 6 y nos va a dar 32. Y cerramos corchete. Ojo, muchachos, estos dos límites, tanto el límite inferior como el límite superior, en este caso es 32, siempre les debe de dar. Siempre, 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 siempre. ¿Qué pasa si en dado caso les hubiera salido 31 o 33? Bueno, entonces ahí hay algo mal. Una, que hayan sumado mal, o dos, que hayan calculado mal el ancho de clase.
entonces deben de considerar esos puntos. ¿Ok? La tabla es exacta, no hay variaciones. Si en dado caso llegase a haber variaciones, debe ser estadísticamente no significativa. Eso quiere decir que debe ser 0.01 decimal o una cosa bastante ridícula como para que altere toda la tabla. Pero la tabla se van a dar cuenta que es exacta. Luego, una vez que ya tenemos nuestros intervalos de clase, seguimos con la barra de XY. ¿Y qué significa XY? Bueno, son las marcas de clase. Las marcas de clase son estas. ¿Y cómo se calcula? Acá está la fórmula para las marcas de clase. Y la marca de clase es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces, ¿de dónde saco mi límite inferior y mi límite superior? De estos dos. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahora por líneas. Así. Entonces, el límite inferior es 2 más 8 son 10. Dividido entre 2 me da 5. 8 más 14 entre 2 me da 11. 14 más 20 entre 2 me debe dar 17. 20 más 26 entre 2, 23. Y 26 más 32 entre 2 me debe dar 29. ¿Ok? Y nos vamos así con toda esta columna. Ahora, ¿cómo calculamos mi FI? ¿Qué significa FI? ¿Qué significa FI? FI significa frecuencia absoluta. Todas estas abreviaciones están acá arriba para que no haya ninguna confusión. Mi frecuencia absoluta, ¿cómo la lleno? La frecuencia absoluta pudiera estar ahí uno de los posibles detalles en las que me va a permitir no poderlo calcular. ¿Cómo se calcula mi frecuencia absoluta? Bueno, para poder calcular mi frecuencia absoluta, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver. Muchachos, sí me están escuchando? Es que no escucho. No escucho Sí, si. profe. Entonces, no sé si. No sé si. No, sí lo estamos escuchando, que le estamos poniendo atención. Ah, ok. Ok. Muchachos, hasta este punto, ¿alguna duda? Necesito que me vayan diciendo porque si voy avanzando para que no haya ninguna confusión. Profe, yo sí tengo una duda. ¿En Es que dónde? no escuché ¿En cuál? para calcularla acá. Acá. ¿Dónde Ujú. está? Acá. Ok. 18 ¿Dónde en está? 18. Acá. ¿Tienen calculadora de casualidad, muchachos? Sí, profe. Ah, bueno. Yo ya lo hice y sí salió lo Por mismo. favor, hagan este ejercicio. Los que tengan calculadora, por favor, hagan ese ejercicio y traten de localizar ese dato. Yo ya lo hice, profe, y sí me salió lo mismo. ¿Sí? A mí también, Sí, ingeniero. ¿Sí? sí, Sí. profe. Los demás, Porque la n se agarra del punto 2, ¿no? Que n vale 20. así es. Los demás necesito que lo hagan, muchachos. Yo ya tengo duda en el punto 7 en el intervalo de clase. Intervalo de clase, a ver. ¿Qué es la li? No lo entendí. No es es una I mayúscula y una I minúscula. Nada más que parece L, pero no es una I. Ah, perdón. Sí, entonces, esto sale del límite inferior. Como vamos a comenzar del límite inferior, ¿cuál es mi límite inferior? Sería el 2. ¿Cuál sería mi límite inferior? Es el valor más bajo. ¿Ok? El valor más bajo. ¿Cuál es mi valor más bajo de mi población? 2. A este 2 le vamos a sumar mi ancho de clase, que es 6. ¿Ok? Entonces, 2 más 6 me da 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 2 más profe. 6, 8. Ujú. Luego este 8 lo vamos a bajar.
Y así No, sucesivamente se le va a ir sumando 6, ¿no? exactamente. Bajamos este Siempre se le número. va a ir bajando entonces. Exacto. Ya que bajamos este número, le sumamos 6, me va a dar 14. Bajamos el 14, sumamos 6 y me da 20. Bajamos el 20, sumamos 6, me da 26. 26, bajamos el 26, le sumamos 6 y me va a dar 32. Y aquí la clave para saber si estamos bien es que estos dos extremos, donde están los corchetes, me debe dar tanto mi límite inferior, que sería este, como mi límite superior, que sería este. Y ya con eso, entonces debo entender que dentro de acá para acá están todos estos valores. ¿Ok? Ah, ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí, está bien. Sí. Ahora, ¿cómo sale mi marca de clase? Ya hemos dicho que la marca de clase es la suma de mi límite inferior más mi límite superior dividido entre 2. 2 más 8 es igual a 10. Entre 2 me da 5. ¿Ok? Ahora, ¿hasta aquí hay alguna duda con este cálculo? No, profe. No, ¿verdad? Ok. No, Ahora, gracias. ¿cómo sale mi frecuencia absoluta? Mi frecuencia absoluta debe de salir de los valores que hay en este intervalo, del 2 al 8. ¿Ok? ¿Cuántos valores o cuántas observaciones hay del 2 al 8? ¿Cómo lo puedo saber? Ah, bueno, acá comenzamos. Aquí hay 1, 1, 2, 3, 4, y el 8 estaría como por acá más o menos. No hay un 8, pero tampoco es un 10. Es decir, mi límite máximo en esta línea sería 8. Entonces el 8 está entre el 6 y el 10. Pero se contabilizan los números enteros ya acumulados. Entonces hay 1, 2, 3 y 4. Y coloco el 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Ahora, si hacemos otro ejercicio, ¿cuántos valores hay del 8 al 14? Del 8 al 14 serían por acá. Comenzamos como por acá. Lo voy a poner en otro color para que no haya confusión. Ok, del 8 al 14 sería 1, 2, 3, 4. A ver, aquí ya no coincidió. Algo hice mal. 8 al 14. Tal vez porque se repite el Ah, 12. exacto, sí, muchachos. Se repite, entonces los números repetidos no se contabilizan y sería 1, 2 y 3. Ahí está, muchachos. Y ahora, gracias, compañero. En el segundo sería del 14 al 20. Del 14 al 20, aquí están. A ver, vamos a poner con color. Acá está. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2. A ver, permítanme, ya me mareé aquí. 14 al 20. Acá está. 14 al 20. 1, 2, 3, 4, 5. No, sí debe de contabilizarse, muchachos. Algo, a ver. ¿Qué pasa? Anoté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20. ¿Sí? ¿Están bien? Permítanme revisar los datos porque aquí algo no me coincide. 8, 14. Ah, sí, ya está. Perdón, muchachos, ahí está. A ver, permítanme. Acá sí se contabilizan los datos, perdón, muchachos, sí se contabilizan los datos que se van acumulando, pero no se anota el número que está próximo a llegar. O sea, contabilizamos el acumulado. Sería 1, 2 y 3. Y aquí está el 14. Vaya,
O sea, ¿cuántos números hay antes de llegar al número entero que estamos nosotros buscando? Entonces sería 1, 2, 3, 3. Para llegar al número 14, perdón, del 14 al 20, ¿qué números tenemos? Acá. Acá está. Y ahora sí se contabiliza el número acumulado. Vamos a poner en otro color. Sería 1, 2, 3, 4. Y acá sí sería antes, si se incluye el 18, porque no llega al 20. ¿Ok? Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo? Para el siguiente grupo sería del 20 al 26. Y acá, vamos a ponerlo de este lado, con otro color. Ahí está. A ver si no se ve. Ahí está. Entonces sería 26, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y ahora del 26 al 32. ¿Qué serían? Serían 3. Vamos a ponerlo con otro color. Ahí está. Ok. Ahí está, muchachos. A ver, ahí está. Entonces, vamos a darle otra revisada para que no haya ninguna duda. Para mi frecuencia absoluta, se contabilizan los datos que están acumulados, es decir, de 2 al 8. De 2 al 8 tengo 1, 2, 3 y 4. El 8 estaría como por acá, entre el 6 y el 10. ¿Ok? Ahora, para mi siguiente intervalo, va del 8 al 14. Los números que nosotros debemos de contabilizar ya acumulados son los que están en el límite inferior, es decir, todos esos que están acá. ¿Ok? Entonces, va, el 8 estaría como entre el 6 y el 10, entonces ya lo voy a acumular y sería del 8 al 14. 1, 2 y 3. No contabilizo el 14 como tal porque lo va a acumular en el siguiente límite, es decir, en la siguiente columna. Por eso es de que no lo contabilizo, pero sí queda representado. Ahora, en el siguiente va del 14 al 20. Entonces, ahora sí lo acumulo. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso es que coloco 5. En el siguiente límite sería del 20 al 26. El 20 al 26 está entre el 18 y el 21. Entonces aquí no hay ningún problema. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Por eso es que va de este lado el 5. Y pues el resto sería 1, 2 y 3, del 26 al 32. No hay ningún problema. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, profe. Ok, continuamos. Entonces, ya lo demás, esta columna, si hubiera algo difícil en esta columna, creo que sería la frecuencia absoluta en la contabilización. Ya de ahí lo demás es muy sencillo y se van a dar cuenta. Si nosotros sumamos toda esta columna, me debe de dar 20, el número total de mi población. ¿Por qué? ¿Qué pasa si me da 22, me da 23? Ah, bueno, entonces quiere decir, o me da menos de 20, quiere decir que no estoy sumando toda mi población, o más bien no la estoy acumulando en esta columna. Ok, entonces, una vez que ya está compuesta mi columna y que ya comprobé que esta sumatoria me da 20, es decir, toda esta población, lo que hago es duplicar la primera observación, es decir, 4. Lo paso de este lado a mi frecuencia absoluta acumulada. FI mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Lo duplico y lo que hago es 4. Y ahora este 4 le voy a sumar mi secuencia, mi siguiente frecuencia. Es decir, 4 más 3 es 7. 7 más 5 me da 12. 12 más 5 me da 17. Y 17 más 3 me da 20. Aquí hay otra manera de poderlo comprobar que pues obviamente mis cálculos están bien porque pues 20 son mis observaciones. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sale mi HI? ¿Qué cosa significa HI?
HI significa frecuencia relativa simple. Mi frecuencia relativa simple, ¿cómo sale? La frecuencia relativa simple sale de la división de FI entre N. Y ya nosotros sabemos cuánto vale FI. FI minúscula. FI vale 4. ¿Y cuánto vale N? 20. 4 entre 20 me da 0.20. 3 entre 20 me da 0.15. 5 entre 20 me da 0.25. 5 entre 20 me da 0.25 y 3 entre 20 me da 0.15. Y la sumatoria de todos estos señores me debe de dar 1, que es la unidad, el entero, vaya. Y así como lo hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, lo hacemos con la frecuencia relativa acumulada, que sería HI. Entonces utilizamos 0.20, lo duplicamos en la siguiente columna, en este lado, y hacemos la misma operación. 0.20 más 0.15 me da 0.35. 0.35 más 0.25 me da 0.60. Y 0.60 más 0.25 me da 0.85. Y 0.85 más 0.15 me da la unidad. Y al darme la unidad, yo compruebo que toda mi tabla está perfectamente bien distribuida. ¿Ok? Hasta este punto, muchachos, construimos nuestra distribución de frecuencias. Y nuestra distribución de frecuencias, sencillamente lo que nos está haciendo es ordenar nuestro conjunto de datos en una tabla de distribución de frecuencias. Pero ¿para qué me sirve todo este procedimiento, muchachos? Obviamente este conjunto de datos funciona, más bien esta distribución de datos funciona cuando tenemos una gran cantidad de datos, más de 100. Entonces, si tenemos más de 100, obviamente no podemos nosotros irlos ordenando uno por uno y calcular la medida sería sencillo, calcular la mediana, calcular la moda, la desviación estándar, la varianza, las medidas de posición, que en este caso serían los cuantiles. Entonces, teniendo nosotros una tabla de esta forma, nosotros podemos calcular todo eso sin necesidad de moverle otra cosa, sencillamente con fórmulas. Y yo se las voy a ir enseñando. ¿Cuál va a ser la actividad para estos días? Va a ser construir una tabla de distribución de frecuencias, exactamente igual a esta. Y yo después les voy a enseñar a calcular las medidas de posición, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Ok, muchachos? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo, profe, ¿Sí? es que ya no me dijo de dónde salió la K, insisto. Acá está, ¿cómo no? La K Es que sale. no escuché. Ah, ok. La K sale. ¿Tienes una calculadora? Sí, profe, sí. Ok, entonces vas a poner tu calculadora, vas a hacer 1 más, tiene que ser científica tu calculadora. Sí, sí. Entonces 1 más 3.3 Ujú. y le vas a colocar log. ¿Ya observaste dónde está el log, el botón log? Sí. Ok, vas a poner entre paréntesis 20. ¿Por qué 20? Porque 20 es el número total de las observaciones. Ujú. ¿Y cuánto te da? 5.2. O 5.29. Ujú. Ok. Pero entonces el 1 más el 3.3 es un número universal, ese Es número va una a ser para constante. todos. Exacto, exacto. Esa es una fórmula. La Esa era fórmula. mi duda. Ah, ok. Entonces, esta fórmula de 1 más 3.3 log entre paréntesis n es una fórmula universal y la van a encontrar en donde quiera. ¿Ok? Esa no va a cambiar. Invariablemente va a cambiar. 1 más 3.3 logaritmo de n. Esa va a ser la fórmula. ¿Ok? Lo único que van a sustituir ahí sería el valor de n. Ok, sí, entendí, profe, gracias. Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, de todos modos, posiblemente cuando empiecen a desarrollar su tabla de distribución de frecuencias, vayan a tener alguna duda. No se preocupen, yo estoy para poderlos apoyar
y poderlos ir resolviendo. ¿Sale, muchachos? Entonces voy a subir a plataforma este video, más bien esta grabación de esta clase para que la tengan ustedes de apoyo, y la actividad de la semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, muchachos. Entonces, si no hay otra cosa que agregar, podemos darla por terminada. Voy a seguir avanzando con la calificación de sus actividades y tratarle de dar su calificación lo más pronto posible. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe, gracias. Ok, muchachos. Entonces, estamos en contacto y nos vemos pronto. Adiós, Cuídense profe. mucho, profe. Igualmente.